Actualmente tengo 26 años y a mis 24 años perdí $500,000. Y en este video voy a contarte qué fue lo que pasó, cómo sucedió, para que no cometas los mismos errores que yo cometí y los pasos que estoy siguiendo en este momento en mi recuperación financiera. Así que te doy la bienvenida a este maravilloso video y espero que lo disfrutes. Voy a dividir este video en tres partes. Al inicio, de cómo comenzó toda esta parte financiera fuerte en mi vida, cómo fue la mitad, cómo se vivió el estrés, los pensamientos, qué sucedió en ese momento, cómo me di cuenta que ya estaba totalmente quebrado y lo que estoy haciendo ahora para poder avanzar. Lo primero que tengo que contarte es que yo inicié mi camino del trading invirtiendo en criptomonedas. Yo lo que hacía era inicialmente arbitraje con Bitcoin, luego compraba algunas meme coins o algunas altcoins y lo que hacía era arbitraje, no hacía trading, era arbitraje, es decir, compraba barato y vendía caro, pero no estaba apalancado ni nada de eso como se hace normalmente en el trading. Luego lo que sucedió es que empecé a estudiar claramente más a profundidad el tema del trading y empecé a hacer trading con las mismas criptomonedas. Todo esto me llevó a empezar a querer darle un impulso mucho más rápido a mi vida y decir, ok, si yo sé hacer dinero con esto que estoy haciendo, ¿qué pasaría si tuviera más capital para usarlo en un porcentaje y retirar un porcentaje al mes? Y que ese porcentaje al mes fuera mucho dinero. Entonces empecé a implementar un plan en mi cabeza para que esto funcionara de esa forma. Te aclaro que yo en ese momento realmente por desconocimiento no conocía las empresas de fondeo, entonces tomé la decisión de empezar a hablar con personas cercanas a mí que invirtieran en mí prácticamente para que yo administrara ese capital y pudiera simplemente hacer trading con él y hacerle un porcentaje mensual. Todo iba muy bien al principio, sin embargo, la ruta cambió un poco, porque resulta que encontré un proyecto llamado Axie Infinity. No sé si llegaste a escuchar este proyecto NFT, en la parte de acá abajo igual te voy a dejar para que puedas ir a verlo. Y ese es un proyecto hermosísimo, en donde unas personas lo que decidieron fue crear un ecosistema en donde tú comprabas unos NFTs y alguien podía jugar con ellos y generar dinero. Entonces lo que pasó a continuación fue que lo que hice fue decirle a todos los inversionistas esta posibilidad de inversión que había, empezamos a invertir el dinero ahí, empezamos a conseguir jugadores. Lo más hermoso de todo esto es que habían personas de 16 años, de 17 años que no tenían ningún conocimiento ni en criptomonedas, ni en trading, ni en nada de esto, generando $300, $500, hasta $1,000 por mes. Yo en ese momento me sentía genial, sentía que todo iba fluyendo de la mejor manera y descuidé muchos aspectos, descuidé la gestión de riesgo, descuidé varias cosas que lo que hicieron fue prácticamente nublarme y cegarme, pensando que las posibilidades nunca podrían cambiar. Aquí es ese tip número uno que te quiero dejar en este video. Siempre estar atento a cómo el mercado va cambiando y a cómo las cosas van cambiando. No olvidarse de lo más importante que tenemos como traders y es nuestra gestión de riesgo. Yo en ese momento no me consideraba trader porque no tuve la gestión de riesgo adecuada para hacerlo. Y esto fue hace apenas 2 años y yo ya llevaba 3 años haciendo trading. Imagínate eso. Y me estaba yendo bien en el trading. Pero en ese momento descuidé el trading para venir a invertir en todo el tema de NFTs y criptomonedas. Pero ya no era trading ni arbitraje ni nada de eso, sino que simplemente era estar con un dinero en proyectos NFT. Lo que pasó mucho después es que el Bitcoin empezó a caer. Todos esos proyectos empezaron a caer, incluyendo Axie Infinity. Nosotros estábamos generando aproximadamente $30,000 por mes, pagándole después de pagarle a utilidades a los inversionistas, nos estaba yendo espectacular, pero como te decía anteriormente, cometimos el grave error de no poder visionar bien las cosas y no poder ver hacia dónde se dirigía la industria y no poder analizar técnicamente y fundamentalmente el Bitcoin, entendiendo que debía ser un retroceso histórico para luego hacer lo que está haciendo actualmente, que es crear nuevos altos y duplicar prácticamente su valor. En ese momento el Bitcoin pasó de 60,000 a $15,000 y nuestra inversión de $500,000 pasó a $5,000, una pérdida de prácticamente el 90%. Fue una locura, los inversionistas se molestaron claramente, muchas personas no entendían qué fue lo que pasó y todo ocurrió demasiado rápido realmente. Yo recuerdo esos momentos y todo ocurrió muy rápido, el dinero empezó a llegar muy rápido, generamos grandes cantidades y empezábamos a prácticamente correr
con algo que para lo que no estábamos preparados. Y aquí viene el segundo tip. Lo que yo personalmente quise hacer con esto fue adelantar procesos. Y en el adelantar procesos y el querer ganar más dinero, terminé perdiendo dinero mío y dinero de otras personas también, porque yo también tuve una inversión importante en estos $500,000. Parte de esos $500,000 también era capital mío, capital de familiares, capitales de amigos, capitales de socios, de inversionistas. Confiaron en mí y que lo que terminó pasando fue un proyecto que se terminó cayendo. Entonces, esto nos lleva ya a la segunda parte de lo que es este video y es ¿qué pasó después de? Es decir, cómo se sintió perder y estar quebrado prácticamente, porque muchas personas no entienden ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de dolor, lo que te causa. Así que aquí te lo voy a contar. Una vez ya habíamos perdido esta cantidad de dinero, prácticamente yo ya no tenía capital para hacer trading, es decir, que no podía hacer trading, porque el capital que tenía para hacer trading lo terminé sacando para poder devolver capitales y pagar cosas urgentes y todo eso, o sea que prácticamente quedé en cero. Hubo un día que abrí mi cuenta bancaria y prácticamente estaba en $0. Fue una locura. Y yo en ese momento no entendía realmente por qué pasaron esas cosas, es decir, no entendía realmente qué fue lo que sucedió, no entendía realmente por qué pasó esto. Y todos los días me despertaba y me preguntaba, y no sé si entré, porque no lo llegué a saber, en un tipo de depresión en donde me autocuestionaba y me culpaba a mí mismo por todo lo que había pasado. Pero realmente empecé a entender de que todo pasa para algo. Esto que sucedió lo que hizo fue forjar una psicología muy, muy fuerte, lo cual me está dando los resultados que tengo actualmente. Si esto no hubiese pasado, yo no podría tener los resultados que tengo ahora, no tendría este canal de YouTube, no tendría una academia tampoco, no tendría muchas cosas de las que tengo ahora, no tendría los resultados que tengo en el trading. ¿Por qué? Porque todo esto forjó unas bases, bases que yo no tenía. Y un tip muy importante de los que te quiero dejar en este video es que entiendas de que el dinero es una energía. Si tú no respetas al dinero, el dinero no te va a respetar a ti, lo que te va a causar es dolor. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en ese momento no es que respetara el dinero, pero simplemente no estaba preparado para él, no estaba preparado para recibir ciertas cantidades de dinero. Y como estaba recibiendo ciertas cantidades de dinero y no estaba preparado mentalmente y espiritualmente para obtener esa cantidad de dinero, el dinero se fue. Así de sencillo. Entonces, si tú has pasado por estos momentos, que quiero que me cuentes en los comentarios, si has llegado a pasar por alguno de estos momentos de crisis económicas, entiendas de que estos momentos lo que hacen es fortalecernos. Lo que hacen estos momentos es simplemente crear esa estructura que más adelante nos va a servir para ser esas personas que queremos ser. Yo en este momento no estaría aquí hablándote frente a la cámara si no hubiese pasado por eso que sucedió en ese momento y hubiese perdido esa cantidad de dinero. Mi recomendación es, si estás pasando en este momento para algún tipo de crisis económica y todo eso, número uno, me puedes escribir cuando quieras, estaré dispuesto a leerte o a escucharte. Y número dos, nosotros no podemos ver hacia el futuro lo que viene. Lo que podemos es hacer es ver hacia el pasado y aprender de él, no lamentarnos de él. Yo en ese momento me lamentaba de lo que pasaba, me lamentaba de que estuviera viviendo una quiebra financiera. Cuando yo toda mi vida, desde los 16 años, me había proyectado de que a mis 25 años sería libre financieramente. Y estuve a esto de lograrlo, pero no lo terminé de lograr porque obviamente lo que sucedió fue que no estaba preparado, como te decía anteriormente. Esto nos lleva al tercer punto y es, ¿qué hice después? ¿Cómo hice para recuperarme de todo este tema de la quiebra financiera y cómo hice para, o qué empecé a implementar en mi vida para poder salir de esto? Lo primero que me di cuenta es que los problemas de dinero no se solucionan con más dinero. Eso es algo muy importante de entender. Tú tienes que entender de que cuando hay una falta de dinero es una carencia energética en tu vida. Algo no estás haciendo bien en tu vida para que no te esté llegando dinero, ya sea conflictos con tu familia, ya sea conflictos contigo mismo, crees que el dinero es para llenar expectativas de los demás o tienes vacíos internos que te hacen creer que tienes que tener dinero solamente para llenar las expectativas de los demás. Hay muchas cosas, eso es de analizarlo. Yo fui mucho tiempo a terapia y me di cuenta de que lo que me estaba pasando a mí simplemente eran patrones repetitivos de mi familia y cosas que ya venían pasando de el pasado, es decir, de mis padres, de mis ancestros, de mis abuelos, de mis bisabuelos, todo ese tema que tuve que ir sanando para que el dinero pudiera llegar nuevamente a mí. Entonces, lo primero en lo que yo me centré, porque gracias al universo, a Dios, a la vida, me dio ese conocimiento, esa sabiduría para entenderlo, lo primero que yo hice fue centrarme en el ser, es decir, centrarme en crecer mi nivel de conciencia.
Pero tú puedes decir, entonces, ¿cómo carajos hiciste si no tenías absolutamente nada de dinero ni para hacer trading ni nada? ¿Cómo hacías para vivir? Bueno, justamente yo antes tenía una empresa de diseño web. Entonces, antes de iniciar el trading, o justamente yo, gracias a la empresa de diseño web, llegué al trading. Porque lo que sucedió fue que a un cliente le hice un sitio web que tenía una academia de trading y él resultó siendo uno de mis primeros mentores. Entonces, yo ya tenía contactos que me seguían solicitando diseños y mientras estuve desconectado de todo el tema del trading, empecé a hacer sitios web, todo ese tipo de cosas, aplicaciones, etcétera, para mantenerme. No para tener lujos ni nada de eso, no, para mantenerme mientras estaba trabajando en mi ser, porque no podía abrir un gráfico. Yo abrí un gráfico y lo que quería hacer es recuperar lo que había perdido. Había perdido mi rentabilidad prácticamente porque estaba en una depresión, estaba en un momento psicológico demasiado fuerte. Operación que abría, operación que se iba a pérdidas. Tenía mi estrategia, tenía absolutamente todo, pero no podía hacer trading por esa sencilla razón. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a enfocar en ese tema y empecé a trabajar en mi ser. Obviamente veníamos trabajando con otros temas de cripto y todo eso que venían produciendo muy poco dinero y que eso lo que hacía era empezar a devolverle capital a los inversionistas porque ese fue el compromiso. Básicamente las personas entraron a confiar en nosotros y nosotros les empezamos a devolver todo su capital. El tema de las empresas de fondeo me empezó a funcionar muy bien, pero como tenía esta mentalidad todavía un poco desequilibrada, al final no tuve los resultados que quería con esto y terminé perdiendo esas cuentas que tenía en ese momento. Que esto nos lleva al último punto. ¿Qué hice después para ya salir realmente de todo esto? Y poderme dedicar de nuevo al trading. Muy sencillo, yo ya tenía un conocimiento, sabía cómo podía llevar a otras personas a tener estos resultados. Entonces, ¿yo qué hice? Yo decidí alejarme por unos meses del trading, fueron como unos 3 meses aproximadamente, y en esos 3 meses me enfoqué 100% a ayudar a otras personas a que pudieran fondearse, retirar y todo esto. Cuando empecé a ver que estas personas estaban lográndolo y cuando empecé a ver que estas personas sí estaban obteniendo resultados, empecé poco a poco a recuperar mi autoestima y empecé a elevar mi nivel de conciencia y empecé a entender de que todo eso que pasó fue para darme esta otra oportunidad de la educación, que por eso, gracias a eso, estoy haciendo videos como este, de poder llevar personas a que no tengan conocimiento, a que puedan hacer trading. Este don lo encontré yo por vocación, porque yo antes de hacer trading también enseñaba a hacer sitios web y todas esas otras cosas, porque a mí siempre me ha gustado la educación. Entonces, gracias a esta pérdida financiera, encontré que podía unir lo que más me gustaba, el tema del trading, con el tema de la educación. Y yo siempre he hablado de la coherencia, porque la coherencia es demasiado importante a la hora de nosotros poder avanzar en nuestra vida. Cuando nosotros estemos coherentes con lo que nos gusta y hacemos todo el tiempo eso, la vida, el universo nos va a bendecir con ese tema. Por ejemplo, yo actualmente desarrollé prácticamente un bot de trading. ¿Por qué? Porque me gusta también programar. Ya era algo que hacía antes del trading. Entonces conecté ahorita mi trading, mi conocimiento de programación y la educación. Cosas que me gustan. El mensaje que te quiero dar aquí es que si tú estás en este momento en una situación financiera delicada, tienes que trabajar en tu ser. Número uno, que eso fue lo que yo hice. Número dos, tienes que, cuando ya trabajas en tu ser, ya sabes qué tienes que hacer, porque es ser, hacer, tener. Cuando tú ya sabes qué tienes que hacer, empiezas a hacerlo, 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 hacerlo. Lo más importante, hacerlo desde el corazón y hacerlo con amor. Y después viene lo más hermoso, que es el tener. Yo en este momento agradezco a la vida todo eso que me pasó. Agradezco esa lección que la vida me enseñó de haberme quitado, entre comillas, ese capital, pero realmente esos $500,000, ese $500,000, no lo veo como una pérdida, lo veo como un peaje que yo pagué para poder estar donde estoy ahora. Te lo digo nuevamente, trader, si estás pasando por una situación difícil económicamente, perdiste todo tu dinero, te pasó algo, es un peaje. A veces no podemos ver hacia el futuro, como te decía anteriormente, pero sí podemos ver hacia el pasado y aprender de él y entender de que esos errores no van a volver a ocurrir. Entonces, ¿yo qué hice? Prácticamente para estabilizar mi situación financiera, creé diferentes fuentes de ingreso. Creé una fuente de ingreso que es el trading, creé fuentes de ingreso de mis mentorías, creé fuentes de ingreso en inversiones en acciones, en varias cosas que empecé a invertir para que eso me genera resultados mes tras mes. Si un día yo no me siento bien emocionalmente y no puedo operar
mis otras fuentes de ingreso lo que hacen es pagar mi vida, pagar mi estilo de vida. Así es como debe funcionar, trader. Muchas personas en las redes sociales se llenan la boca diciendo cosas sobre el trading, creyendo que el trading es la única fuente de ingresos que uno debería tener, y no, yo estoy totalmente en contra de eso y respeto a esas personas claramente porque todos tenemos razón. Si yo digo, puedo tener otras fuentes de ingreso que me ayudan a sostenerme, aparte del trading, pues también tengo razón. Y si tú dices que no, también tienes razón. Todos tenemos razón dependiendo de la perspectiva de cómo veamos las cosas. Entonces, ¿yo por qué lo hago? Yo porque tengo otras fuentes de ingreso. Porque ya viví el enfocarme en una sola fuente de ingreso y que esa fuente de ingreso se fuera para el carajo y me dejara en una situación bastante dolorosa. Y como yo soy una persona que no comete el mismo error dos veces, entonces, ¿en qué se ha convertido mi vida en este momento? Yo hago trading porque me encanta hacer trading. El trading me genera un flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo lo que se hace es invertirse en diferentes cosas que van generando ingresos, y así sucesivamente debes hacer tú. Si tú en este momento estás comenzando con el trading, ¿qué es lo que debes hacer? Número uno, debes tener una fuente de ingresos que te sostenga mientras tú empiezas a hacer trading. Una vez ya seas consistente en el trading, 3 meses, 5 meses, 6 meses, retirando la misma cantidad que te paga prácticamente tu vida, entonces ahí sí, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Vas a empezar a multiplicarlo en el trading, y cuando haya excedente, ese excedente vas a empezar a invertirlo en fuentes de ingresos. Inmobiliarias, acciones, temas digitales, no sé. Pero no hay nada más gratificante que tú finalizar el mes, ver tu cuenta de trading positiva, ver tus balances de otras cosas que estás haciendo positiva, entender que podría irme en este momento a viajar un mes completo sin hacer trading y tendría igual ingresos. Eso es una locura. Esa es la verdadera libertad financiera. Y lo que buscamos todas las personas cuando iniciamos el trading es libertad financiera. Así que, trader, mi mensaje para ti es: crea esa vida que quieres y entiende que las situaciones que se viven, si estás pasando por una situación negativa en este momento, no es negativa, es una situación positiva que te va a llevar a crecer mucho más aún. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios da las peores batallas o las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Si tú estás en este momento en una batalla muy fuerte, entiende que eres uno de sus mejores guerreros y que te has seleccionado para poder avanzar y llevarte a esa gloria que te mereces, a esa libertad que te mereces, a esa cantidad de dinero que mereces, a esa abundancia de amor, de familiares, de amigos que mereces. Así que, trader, espero que este video te haya gustado. Quiero que me dejes aquí un comentario qué te ha parecido esta historia, si te gustó, si te gustaría que continuara haciendo videos como este, y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.